Jóvenes, es un gusto siempre volver a saludarlos a cada uno de ustedes. Bien, este ya sería el video final en cuanto a lo que estamos viendo de lo que es el capítulo número 12, que son los medios de autodefensa. Propiamente estamos hablando de lo que es el tema de la huelga de los trabajadores, ya como lo vimos en el video número 1, este es el video número 2 sobre el capítulo 12 y sobre el tema que vamos a seguir explicando sobre la huelga y finalmente, posteriormente, lo que es el tema de lo que es el paro patronal, conocido también en inglés como lockout. Así vamos a ver entonces en cuanto a lo que vimos el proceso evolutivo de la huelga, según su texto guía, lo deslinda de la siguiente manera, como un periodo de gestación, o lo subclasifica como un periodo de gestación, como un periodo de prehuelga, como un periodo de declaración de la huelga o lo que es el estallido de la huelga, y por último, como número 4, el periodo de terminación o finalización de la huelga. Como periodo de gestación se puede establecer que es aquel en el cual los trabajadores se reúnen en lo que es la Asamblea General y discute las demandas o peticiones que formula al empleador, que le van a formular, mejor dicho, al empleador, y la posibilidad de irse a la huelga en un dado caso. El periodo de prehuelga, un periodo pre, o es decir, antes de, principia con la comunicación dirigida al empleador, y en la cual se concretan las peticiones y se anuncia con el propósito de que de suspender las labores que se van a tener, en dado caso hay una situación, una respuesta favorable, una respuesta que no les conviene a los trabajadores, entonces ya sería de lo que es un paro o un periodo de suspensión de labores y iniciar lo que es la huelga, un periodo de pre-huelga. Y por último, en tercer lugar, mejor dicho, la declaratoria de huelga o lo que es el estallido de la huelga. Esta no es más que la etapa o el momento crucial donde se suspenden las labores y hay un abandono efectivo. Las labores se dejan de realizar en un momento dado, por ejemplo, una máquina, se dejan los operarios de trabajar en lo que son las máquinas en cuanto a la elaboración de ciertas prendas, entonces hay un paro o una cesación de las labores en dado caso, dentro de las instalaciones de la empresa, o es una etapa culminante en cuanto al movimiento de la huelga. Y por último, el periodo de terminación o finalización de la huelga, que se van a dar por las siguientes causas. Número 1, por el acuerdo arreglo de lo que son las partes al suscribir el correspondiente convenio. Ambos están de acuerdo, entonces obviamente se finaliza lo que es la huelga. El número 2, por decisión unilateral, es decir, una sola de las partes van a decir en cuanto ya sea la coalición o sindicato que promovió el conflicto. Y por último, la decisión, número 3, la decisión jurisdiccional, que conoce el conflicto, va a definir o va a dirimir la controversia si existe una licitud o ilicitud de lo que es la huelga, de lo que es una legalidad o legalidad, o una justicia o injusticia de lo que es la huelga. Ahora, viendo el tema sobre el derecho de la huelga en cuanto a la legislación laboral de guatemalteca, en cuanto a la legislación constitucional, tanto en cuanto a lo que fue la promulgación de la Constitución del 11 de marzo del 45, regulada en el artículo 58, numeral 9, ciertos aspectos de lo que establecieron la huelga, luego posteriormente la del 15 de septiembre de 1965, el artículo 114, numeral 14, siguió definiendo o siguió estableciendo los principios de la justicia social en lo que se fundamenta lo que es la huelga, para aterrizar o fundamentarse en lo que estamos actualmente, hoy por hoy, en la Constitución Política de la República, vigente a partir del 14 de enero de 1986, regula el derecho de huelga en forma separada para los trabajadores del sector privado, como se los mencioné anteriormente en el video número 1, y los trabajadores del sector público. Y en el artículo 104, por favor, subrayen el artículo 104 o márquenlo en su constitución, relacionado a lo que es el tema de la huelga, establece el derecho de huelga y paro. Y dice de la siguiente manera, preceptúa, se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de conformidad con la ley después de agotados los procedimientos de conciliación. Importante, después, no dice antes, sino que dice después de agotados los procedimientos de conciliación, estos derechos podrán ejercerse únicamente, es decir, exclusivamente, únicamente por razones de orden económico y social. Las leyes establecen los casos y situaciones en que no serán permitidos la huelga y el paro, o establece, lo vamos a ver más adelante, el Código de Trabajo. Entonces eso sería lo que establece por su parte el artículo 104, y también el artículo 116 establece sobre la regulación de la huelga para los trabajadores del Estado. Y establece las asociaciones, agrupaciones y los sindicatos formados por trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas no pueden participar en actividades políticas. Eso es un impedimento en actividades políticas. 2. Se reconoce el derecho de huelga a los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, y este derecho únicamente podrá ejercitarse en forma que prescribe la ley de la materia y en ningún caso deberá afectar la atención de los servicios públicos esenciales. Es decir,
que actividades, por ejemplo, en hospitales, en lugares que son estatales, la importancia de los hospitales hoy por hoy, sobre todo en cuanto a la pandemia que se está suscitando, no se puede realizar un pedido de huelga de los trabajadores o de los médicos de un hospital estatal de Guatemala, debido a de que el servicio esencial es promover lo que es la vida. Y la vida se contempla y se defiende ese derecho a la vida que establece el artículo de nuestra Constitución Política de la República. El derecho a la vida, sumamente importante, y no por el derecho de la huelga se va a restringir un derecho tan importante que nuestra Constitución manifiesta, como puse, por ejemplo, que es la vida. Entonces, por lo tanto, la ley establece que no se puede. También el artículo constitucional está escrito, que leímos anteriormente, sujeta directamente el ejercicio del derecho de huelga a los servidores públicos a reglas específicas que fueron desarrolladas por la ley reguladora del derecho de huelga y sindicalización de los empleados públicos, que este es el decreto número 71-86 del Congreso de la República, reformado por el decreto número 35-96. Entonces esto es lo que establece en cuanto a este movimiento. En cuanto a la legislación ordinaria, vimos en cuanto hay legislaciones que su libro establece, en cuanto a la definición legal de huelga, en definiciones como es la legislación mexicana, que no vamos a ver, sino que ya vimos lo que nos interesa, que es la legislación guatemalteca, en su artículo 269, el cual ya dimos lectura a un principio. También en el artículo 256 del Código de Trabajo se encuentran dos casos de limitación del derecho de huelga. Esto sí es muy importante y tómenlo en cuenta y subrayo. El primer caso es el contemplado en el primer párrafo, que puede clasificarse como una limitación voluntaria de las partes en conflicto. En este caso, al establecer que el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga son irrenunciables, pero es válida la cláusula en virtud de la cual se comprometen a no ejercerlos temporalmente. Entonces hay una cláusula que pueden establecer voluntariamente de no hacer dicha actividad. Y el segundo, contemplado en el segundo párrafo, que puede clasificarse como una limitación jurisdiccional, es decir, de los órganos jurisdiccionales, al establecer que los tribunales de trabajo y previsión social pueden suspender el derecho de huelga y paro por un tiempo no mayor de 6 meses. O sea que las entidades, como son en este caso los tribunales de justicia, los tribunales de trabajo y previsión social, pueden hacer esto, una limitación o hacer un movimiento de suspender dicha huelga o dicho paro por un tiempo no mayor de 6 meses. Esto por favor subrayen y tómenlo muy en cuenta. Entonces, la regulación también de los trabajadores del Estado también se encuentra regulado, o la regulación de huelga para los trabajadores del Estado está contemplado en el artículo 116 constitucional, el cual preceptúa, se le conoce el derecho de huelga a los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, el cual ya hemos dado lectura de lo que fue la parte conducente anteriormente. Entonces, asimismo, el procedimiento de huelga tiene establecido también 4 etapas. En cuanto a lo que se establece en Guatemala, son el periodo de gestación, como bien ya lo vimos, nuestro Código de Trabajo lo redacta de una manera tal vez no muy técnica, no muy adecuada, pero sí distinguen en cuanto a estos dos situaciones que son muy importantes y deben ustedes de marcar. El primero, que el tratamiento del conflicto sea acordado por una coalición de trabajadores, es decir, por trabajadores no sindicalizados y por un sindicato. El número 2, que sea por un sindicato. El primer caso, en cuanto a la coalición de trabajadores, elabora un pliego de peticiones y designa a 3 delegados o representantes de la coalición, que los propios trabajadores en la práctica tribunalista lo confunden como comités ad hoc, que vimos estos errores que vimos en el capítulo anterior, que el mismo autor hace manifiesto de que los tribunales confunden con los comités ad hoc, cosas que no es así, cosas que son totalmente diferentes, como en su momento dado se explicó. El periodo de huelga, como lo veo, la mayoría de legislaciones distinguen el cumplimiento de actuaciones preliminares, es decir, antes de hacer dicha cosa, en un transcurso lapso de tiempo. La negociación de la vía directa, tema que también ya vimos en el capítulo anterior y que no voy a volver a estar en materia, puesto que sería redundar en la misma situación, cosa que ya dejamos explicado en su momento dado, en su momento anterior, al igual que lo que es la negociación de la vía directa y lo que es el procedimiento de conciliación, temas que vimos como capítulo número 11 en los sistemas de solución de los conflictos colectivos de trabajo. Por lo tanto, ya no volveremos a tratar sobre este tema. Y entonces podemos ver entonces que el periodo declaratorio de huelga es muy importante en cuanto a la legalidad o ilegalidad del mismo, y lo que sí debemos de enmarcar es lo que establece por favor el artículo 394 del Código de Trabajo, que establece cualquiera de los delegados de las partes del conflicto del sindicato coalición o patrono dentro de las 24 horas siguientes de fracasar la conciliación puede pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la legalidad. Número 1, clasificación, ¿se recuerdan? Sobre la legalidad. O número 2, ilegalidad del movimiento. ¿Qué movimiento estamos hablando? De la huelga. Procedimiento que es necesario esperar antes de ir a la huelga o paro. Si es legal o ilegal para ir a un momento dado a la huelga. Para formular lo relacionado, la declaración del juez debe establecer y verificar los presupuestos determinados en lo que establece el artículo 241 y 246 del Código de Trabajo.
Recuerden que nosotros leímos en cuanto a esto, el artículo 139 en cuanto al grupo establecido de la huelga establece que sean de 3 o más trabajadores. Y también en un momento dado yo también les dije en el artículo 141 que establecía que para esto se necesitaba también constituir la mitad más uno, es decir, el 51% del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa o centro de producción y que hayan iniciado su relación laboral con antelación. Eso es sumamente muy importante en cuanto a esto. Y por último, el periodo declaratorio de la huelga, a partir de la notificación que realiza la sala de apelaciones, los trabajadores entonces tienen el plazo de 20 días, por favor, 20 días es el plazo para declarar la huelga o lo que se conoce comúnmente como estallido de la huelga. Calificada de legal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 395 del Código de Trabajo, la declaratoria de la huelga, entonces se van a llegar a puntos importantes en cuanto a seguir adelante la situación de derivados de la declaratoria de la huelga, si esta es justa o es injusta. Entonces es importante entonces que ustedes tomen en cuenta los artículos que ya vimos, el artículo 394, el artículo 395 del Código de Trabajo. Por favor, es sumamente importante que ustedes vengan y lo subrayen. Por último, los efectos de la huelga. ¿Qué efectos van a tener la huelga? La huelga produce entonces determinados efectos que son importantes para el trabajador. La legislación laboral entonces lo va a contemplar en lo que hemos visto y lo puede clasificar en derivados de la declaratoria de la justicia de la huelga y los derivados de la declaratoria de la injusticia de la huelga. Van a ser dos. Si la huelga es legal o es ilegal, o es justa o es injusta, entonces esos van a ser los efectos que vaya a tener la huelga en un momento dado. Otro aspecto importante que está en tu libro, en la página 375, en cuanto a lo que es lo derivado de la declaratoria de la justicia de la huelga, se puede dar entonces, la huelga solo suspende el contrato de trabajo. Esto está regulado en lo que es el artículo 70, literal A del Código de Trabajo, que establece que son causas de suspensión colectiva total de contratos de trabajo la huelga legalmente declarada. Entonces va a suspender el contrato de trabajo por el momento en que se va a hacer esta situación o este movimiento o este medio de autodefensa. También continuidad de la vigencia del contrato de trabajo o de la relación laboral, por supuesto, como consecuencia de tratarse de una suspensión del contrato de trabajo, la misma no interrumpe el tiempo de suspensión o de la vigencia del contrato de trabajo. Por lo tanto, el tiempo queda indefinido, así como tampoco prorroga el contrato a tiempo definido o a plazo fijo, puesto que esto, recuérdense, tiene un momento suspensorio, un momento de suspensión, en el cual entonces no se va a tocar dicha situación. Situaciones relacionadas con el salario, es un tema muy importante porque en el caso de la declaratoria de la huelga, si es declarada justa, el trabajador tiene derecho a que el patrono le pague los salarios caídos. ¿Qué significan los salarios caídos? Significan aquellos salarios que el trabajador dejó de percibir durante este movimiento de autodefensa, que es conocido como huelga. Entonces, por lo tanto, durante este tiempo de vigencia de la huelga, tiene que el patrono o el empleador venir y cancelarle cada uno. Y lo importante de esto es lo que establece el artículo 241 del Código de Trabajo, donde dice, en el caso contrario, sea cuando la huelga sea declarada injusta, entonces el trabajador no tiene derecho a cobrar su salario por el tiempo de duración de la huelga. Por lo tanto, si la huelga es injusta y el trabajador estuvo ahí perdiendo el tiempo, no tiene entonces derecho a venir y a reclamar ante un órgano jurisdiccional su determinada pretensión, puesto de que la huelga fue declarada totalmente injusta. Derecho de disfrutar de sus vacaciones por el hecho de participar en el momento de huelga en el evento que esta sea declarada justa. El trabajador no pierde su derecho de disfrutar de sus vacaciones. Es decir, si la huelga declarada justa es una huelga legal, es lo que establece su código de trabajo, el trabajador cuando llegue su momento de ir a vacaciones, el patrono no puede venir y decirle no vas a ir porque hiciste su momento de huelga. Es totalmente ilegal. El trabajador tiene el derecho de gozar sus vacaciones. Y por último, la situación de los trabajadores huelguistas en cuanto al pago proporcional de la gran bonificación anual también. Estas prestaciones se pagan, recuerden, una sola vez y su cálculo se realiza tomando como base el promedio del salario de vengados durante un año mínimo de labores. Entonces, en cuanto a esto, todo sigue de la misma manera. Entonces, por lo tanto, estas son las situaciones que se van a dar en cuanto a la derivación de lo que es la huelga. La forma de determinación de la huelga se puede dar entonces, obviamente, razones por voluntad de los trabajadores en huelga. 2, por mutuo acuerdo de las partes en conflicto, ya sea el empleador, patrono, sindicato o coalición de trabajadores. Y por último, por resolución emitida por juez. Entonces, las formas de terminación de la huelga son por 3. 1, porque voluntariamente el trabajador o el grupo de trabajadores deciden terminarlo. 2, porque voluntariamente, bilateralmente, el trabajador y el empleador o el patrono deciden terminarlo porque llega a un convenio. Y 3, porque en un momento dado los órganos jurisdiccionales, los tribunales de justicia, de trabajo y previsión social vienen y definen de que esta huelga o es legal o es ilegal y entonces hacen un cese a la mina o una terminación a la huelga. Bien, en cuanto a esto es todo lo relacionado a lo que es el movimiento o de lo que es la huelga como forma o medio de autodefensa, como bien lo establece su capítulo número 2. El siguiente tema que vamos a tratar es el siguiente
medio de autodefensa o la siguiente forma de autodefenderse de una de las partes. En este caso sería de lo que es la parte patronal o el empleador. Entonces este sería, vamos a hablar en cuanto a lo que es el paro patronal o conocido como lockout. La denominación en cuanto a esto, recordemos que decimos lockout, es en cuanto a un origen inglés y se compone de lo que es lock o cerradura y out lo que es fuera, es decir, que significa cerrado por afuera o cerrar la puerta. Entonces, al hablar de lockout o cerradura por afuera, o lo que es cerrado por afuera o cerrar la puerta, significa entonces que el patrono va a venir y va a cerrar las puertas de su empresa. Entonces, el establecimiento donde va a estar llevándose a cabo una relación laboral con todo el grupo sindical o el grupo de trabajadores. Entonces, la expresión resulta bastante gráfica, pues, el efecto del lockout o paro patronal que vale a cerrar la puerta del indulto a empresa o local donde se realizan las labores, como bien dice la denominación. En cuanto al concepto, me gusta mucho siempre el del tratadista Guillermo Cabanelas, el cual expone que a modo de noción preliminar por lockout se entiende la acción concertada y colectiva de los patronos de negar trabajo a los trabajadores de ellos dependientes y al mismo tiempo y como consecuencia suprimirles el salario. Es decir, se niega de que trabajen y se les niega obviamente el pago del salario. Eso sería en cuanto a el concepto que podemos decir, definición, en cuanto al concepto, y ahora la definición doctrinaria, una que también es muy importante, la de Mariano Thyssen-Bowen, que expresa que el paro patronal se manifiesta por la suspensión temporal de la actividad parcial o total en la empresa. Entonces, recordémonos que al igual que la huelga, que era la suspensión parcial o total, en cuanto a los trabajadores, esto es a contrario censo, en cuanto a la suspensión temporal o parcial, pero del patrono o del grupo de patronos que quieren cerrar la puerta de la empresa para evitar que los trabajadores sigan laborando, sigan trabajando, sigan percibiendo un capital que ellos devenguen de sus actividades dentro de la misma. Entonces, la definición legal de la que nos interesa a nosotros es lo que establece el Código de Trabajo, en lo que es el artículo 245, que por favor les pido que siempre tomen en cuenta y lo subrayen, el cual pues estudia de la siguiente manera. Paro legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo, ordenados y mantenidos por uno o más patronos, en forma pacífica y con el exclusivo propósito. ¿Cuál es el propósito? De defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, en su caso comunes a los mismos. El paro legal implica siempre el cierre total de la o las empresas en que se declara. Entonces, recordemos, es un paro legal el que realizan los patronos en un momento dado. Lo que establece el artículo 145, por favor, tomar en cuenta esta situación. El paro ilegal. Recordemos que así como había una clasificación legal de huelga legal y huelga legal, también hay un tipo de clasificación que establece nuestro Código de Trabajo, que lo tomen ustedes en cuenta, en cuanto al paro. Paro legal o paro ilegal. El paro legal, el que leímos artículo 145, implica el cierre total de las empresas en que se declara. Y también existe un paro ilegal, que es aquel que no conlleva realmente a seguir entonces las disposiciones que establece nuestro Código de Trabajo y sobre todo recordémonos que aquello que establece nuestra Constitución Política de la República. Entonces, paro también podemos recordar entonces en cuanto a la huelga legal y ilegal, y también un paro legal y paro ilegal también. Entonces, podemos ver entonces todo lo que establece relativo a esto en cuanto a esta situación. Caracteres del paro patronal o lockout. Como caracteres del paro patronal se van a señalar los siguientes. Primero, el cierre material. El número 1, por favor, subrayenlo en su libro, coloquen el número 1, el cierre de las instalaciones de la fábrica, el establecimiento de lugar de trabajo con negativas del empresario a facilitar el trabajo o actividad, como ya lo hemos visto, que dicho cierre sea por decisión voluntaria. Número 2, por decisión voluntaria expresa del patrono o empleador que cierra temporalmente su empresa de manera pacífica. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de lo que es el paro? De las definiciones que hemos visto, tanto doctrinarias como también de lo que establece nuestro Código de Trabajo, se deduce que entonces dicha institución es un derecho que va a tener el empleador de venir y originar legalmente esta situación de hacer un paro, para que entonces pueda venir y hacer esto que sea colectivo o social, y entonces, por lo tanto, como es un derecho que me compete a mí como patrono o a mí como empleador, puedo decidir entonces qué voy a hacer. Los sujetos o titulares del paro patronal o lockout van a estar entonces el activo o el dador del trabajo, que puede ser en este caso, y siempre va a ser el patrono, porque es el que va a dar el trabajo, el patrono o empleador, y el pasivo, que son los trabajadores que pueden ser la generalidad o totalidad de los trabajadores que están dentro de la empresa. El procedimiento del lockout o paro está establecido en cuanto a nuestra Constitución Política de la República, como bien lo leímos en el artículo 104, y que ya no lo vamos a leer porque ya lo hemos leído en cuanto al movimiento de lo que es la huelga también, pero también se puede tomar en cuenta en cuanto a lo que es el paro. Artículo 104 de nuestra Constitución Política de la República.
El Código de Trabajo también desarrolla el derecho de paro en el artículo 245 al estipular paro legal de la suspensión y abandono temporal de trabajo ordenado y mantenido por uno o más patronos, cosa que ya hemos leído como definición de lo que es el paro y de quién es el sujeto activo en cuanto a esta situación de medio de autodefenderse. Es un derecho que tiene el patrón entonces de defenderme en contra de un grupo de trabajadores sindicalizados o colegados. Entonces, en cuanto al procedimiento de conciliación, tema que ya lo vimos anteriormente y al igual que como lo dije en su momento dado, en medio de autodefensa, que es la huelga, ya no lo vamos a tocar, puesto que ya lo hemos visto de una manera efectiva. Entonces, los efectos, para finalizar este video, los efectos del paro patronal declarado justo va a ser: 1. Que el patrono no paga los salarios de los trabajadores por el tiempo que la empresa o centro de trabajo estuvo cerrado. 2. El patrono puede cerrar definitivamente, si él quiere, el centro de trabajo o establecimiento de empresa. Y 3. El empleador puede despedir a los trabajadores sin responsabilidad de su parte. Los despide y el trabajador no puede venir y ir a reclamar ante un órgano jurisdiccional, puesto que el paro fue declarado justo o es un paro legalmente establecido por la ley. No hay más efecto que darse por despedido y por no hacer una actividad procesal que no conviene y que no tendría lugar. Los efectos del paro patronal declarado injusto: en primer lugar, pues el empleador debe reiniciar las labores de la empresa, establecimiento o centro de trabajo. Obviamente tiene que abrir sus puertas nuevamente porque fue declarado injusto de que el empleador está haciendo algo anómalo solo porque él quiso cerrar y porque no había una justificación debida, vino y hizo esa actividad. El patrono, número 2, debe pagar entonces obviamente a los trabajadores el salario correspondiente al tiempo que duró el paro, de conformidad con lo que establece el artículo 252 del Código de Trabajo. Que los trabajadores no hayan trabajado no es problema de ellos, sino que es del patrono o del empleador, y por lo tanto él debe de venir y pagarle a cada uno la parte que le corresponde. Si fue unos 15 días, si fue un mes, dependiendo de lo que duró este tiempo, él debe de venir y pagarle a cada uno lo que le corresponde. Número 3, la continuidad de la vigencia de los contratos o relación laboral. Obviamente la continuidad de los contratos van a seguir, no se pueden suspender porque es declarado totalmente un paro injusto o un paro declarado injusto, como bien lo dice su libro y nuestro Código de Trabajo. Y por último, el empleador debe pagar totalmente las prestaciones, como sería el aguinaldo, bonificación anual, incentivo, vacaciones de los trabajadores que no pudieron trabajar como consecuencia del paro patronal. Es decir, todos los beneficios o derechos que tiene el trabajador deben de ser consignados por el patrón. Así que esto sería todo por este tema del capítulo número 12. Espero que sea para ustedes de una manera de explicación haya quedado claro para cada uno de ustedes. Siempre estoy para servirles. Este es el video final en cuanto a lo que es el tema de clases. Por favor, recuérdense de que el capítulo final viene el capítulo número 7 al número 12. Igual voy a explicarles o a darles instrucciones en el siguiente video. Voy a realizar un video número 3 respecto a cuanto a lo que hemos visto, y pues que ustedes siempre saben que cuentan conmigo en cualquier medio. En cuanto a la plataforma, siempre estoy para servirles. Correos, siempre lo respondo. Igual manera también por medio de teléfono, en cualquier vía, ustedes pueden estar siempre en comunicación conmigo. Siempre ha sido un placer para estar con ustedes y gracias por la atención a mí. Que estén bien, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta pronto.